Existen diferentes programas que nos permiten gestionar símbolos. Hay de diversos tipos, de diversos costes también. Vamos a ver ahora un par de vídeos de dos ejemplos de dos productos comerciales para ver la potencialidad que este tipo de programas pueden tener. Mediante el programa Communicating Print vamos a poder crear muchos materiales y recursos que incluyan símbolos y texto. Utilizar Communicating Print es muy sencillo. Para conseguir que nos aparezcan los símbolos basta con escribir la palabra. Automáticamente nos van a ir apareciendo los símbolos de las palabras que hemos escrito. Además, Communicating Print nos permite crear muchos materiales con formatos diversos. Por ejemplo, en esta página yo puedo replicar esta misma tira, pero cambiarle el texto y escribir otra frase diferente. Vamos a ver un poco más a fondo cómo es la simbolización con el programa Communicating Print. Como hemos visto antes, cuando yo escribo una palabra, el programa automáticamente me muestra el símbolo asociado. Communicating Print puede trabajar ahora con dos colecciones de símbolos, la colección de símbolos de Arasac y la colección de símbolos de Widget. En este listado de aquí a la derecha tengo todos los símbolos asociados a esta palabra. En este caso, la palabra banco tiene diferentes símbolos asociados y puede ser la casa del dinero, o un banco para sentarse en un parque, o un banco de madera, o por ejemplo un banco de peces. Estos 5 símbolos de aquí en este caso se corresponden con los símbolos Arasac, y por debajo tengo los símbolos de la colección de símbolos de Widget. Si yo por ejemplo elijo una opción y quiero que este banco, me quiero referir a este banco del parque, una de las cosas interesantes que tiene el programa es que cuando yo vuelvo a escribir la palabra, memoriza cuál ha sido mi preferencia y queda memorizada de esta forma en el programa. También, si yo lo prefiero, puedo no simbolizar una palabra y en adelante el programa memorizará que no debe presentar un símbolo para este caso. Cuando yo trabajo con los símbolos de Widget, tengo además algunas ventajas adicionales. Por ejemplo, si yo escribo la palabra coche, este es un símbolo de la colección de Widget, y puedo, si quiero, trabajar en modo blanco y negro. Para algunas personas puede ser una forma más sencilla de trabajar, o modificar la paleta de colores y convertir este coche rojo en un coche verde. Otra opción interesante puede ser modificar el color de la piel. Esta es una función específica para también los símbolos Widget. Yo con este botoncito de aquí modifico el color de la piel de las personas para poder trabajar en un entorno multirracial. Otro aspecto interesante de la simbolización es que me diferencia si yo por ejemplo escribo un muñeco, que si me quiero referir a un muñeco de nieve, o diferencia entre un cepillo, que si es un cepillo de dientes. Es decir, también puedo encontrar símbolos para palabras o conjuntos de palabras en ambos casos. Y por último, otro aspecto muy interesante de la simbolización es que yo siempre que quiera puedo incorporar imágenes externas. Yo, por ejemplo, me quiero referir a un perro, un pastor alemán, por ejemplo, ¿no? Pongamos que se llama Rex, ¿eh? Yo no encuentro el pictograma de Rex, el programa evidentemente no sabe que Rex existe y es un perro, pero sí que tengo una foto dentro de mi ordenador que se corresponde a Rex. Yo puedo hacer el clic en la foto, ponerlo encima de la palabra y a partir de ahora el programa aprende a simbolizar. Crear un tablero de comunicación con Communicating Print es muy sencillo. Bastará crear una primera celda y decirle que queremos crear una tabla. En este caso vamos a crear una tabla de 3 por 4 celdas. Una vez creada la ajustaremos al tamaño que nos interese. En este caso vamos a coger el tamaño de toda la pantalla
y ya podremos empezar a rellenar la tabla. Ya tenemos la tabla creada con todos los pictogramas. Con el programa Communicating Print yo puedo jugar con diferentes elementos como textos, símbolos, imágenes, fotografías de fuera. Si yo, por ejemplo, en mi ordenador dispongo de una imagen, puedo explorar las diferentes carpetas y cuando ya la tenga localizada incorporarla a mi trabajo. En este caso incorporo este Pocoyo y lo hago bien grande. Voy a preparar la portada de este cuento, que será el cuento de Pocoyo. Como veis, en este caso no aparece un pictograma para la palabra Pocoyo, pero las imágenes, además de incorporarlas como imágenes libres, también las puedo incorporar como símbolos si hago clic encima de la palabra. De esta forma el programa ya va a reconocer la imagen de Pocoyo como un pictograma. Yo puedo jugar con el formato de la letra, escoger el tipo de letra entre todas las que tenga instaladas en mi ordenador, hacerla más grande, ponerla en negrita o cambiarle el color o todos los controles típicos de este tipo de elementos, centrar, etcétera, etcétera. Esto podría ser la primera página de un cuento. Yo podría continuar creando nuevas páginas. Pues en este caso, esta sería la página 1 y en la página 2 podríamos seguir la historia. Vamos a suponer que Pocoyo va a la granja. Pues buscaremos el pictograma de granja. Lo incorporaremos a nuestro trabajo. Y aquí ya podemos escribir. Dentro de Communicating Print podemos jugar con estas, con las fotos, con las imágenes, con los símbolos. También, por ejemplo, podríamos hacerlo pues con los bocadillos de cómic. Yo puedo, por ejemplo, coger este Pocoyo, insertarle un bocadillo, indicarle al programa que también quiero que me simbolice en este bocadillo y poder trabajar de esta forma. Además de incorporar los símbolos, el programa Communicating Print también incorpora otros elementos que se llaman dibujos. Yo puedo buscar dentro de las carpetas de widget. Hay una serie de carpetas que incorporan muchos de estos elementos y están clasificados, por ejemplo, banderas de diferentes países, cosas que podemos encontrar bajo el agua, diferentes animales, dibujos de varios cuentos, pues por ejemplo de los 3 cerditos, de Noé. Aquí podemos encontrar ya dibujos específicos para cada uno de estos elementos. Podría buscar en escenas, coger esta escena de aquí, que es un dibujo al fin y al cabo, hacerlo tan grande como yo quiera, buscar diferentes animales e incorporarlos a esta escena. Por aquí tengo los diferentes animales y cuando encuentre alguno que me interese lo puedo añadir. Por ejemplo, por aquí añado este. Vamos a buscar alguna gaviota. Aquí encontramos una. Vamos a coger esta gaviota y vamos a hacerle una réplica más pequeña para simular unos más pequeños. Podríamos buscar algún pez. Y por ejemplo posteriormente etiquetar, ¿no? Es decir, estos son las aves, estos son crustáceos, etcétera, etcétera, etcétera.
Communicating Print dispone de otras características adicionales que son muy interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de tener un corrector ortográfico, la posibilidad de que lea las palabras según se van escribiendo una vez finalizadas, y también la posibilidad de jugar con diferentes listas de palabras. Las listas de palabras son aquellas que definen el idioma o el comportamiento de dada una palabra, qué símbolo aparece. Disponemos de las listas de palabras de Wixit, también de Wixit en inglés, y las listas de palabras de Arasac en castellano, catalán, euskera y gallego. Si yo ahora, por ejemplo, escojo la lista de palabras en catalán, cuando yo escriba la palabra poma, me aparecerá su pictograma. Si ahora cambio la lista de palabras y busco la lista de palabras en euskera, me aparecerá con la palabra correspondiente en euskera, y así con los diferentes idiomas. Communicating Writer es la herramienta adecuada para que todos puedan escribir. Tiene varios modos de funcionamiento, pero básicamente los podemos resumir en dos. Uno primero, orientado a personas que pueden deletrear, es decir, que pueden escribir letra a letra, y otro orientado a personas que escribirán mediante sílabas, palabras o símbolos, o incluso frases completas. Ahora estamos viendo el primer modo de funcionamiento. Este primer modo es muy sencillo. Según yo voy escribiendo, me va simbolizando todas y cada una de las palabras. Así como Communicating Print, un programa de la misma fabricante, está orientado a que las personas puedan crear materiales, sobre todo los profesionales o padres puedan crear materiales, este es un programa de escritura para nuestros hijos o nuestros alumnos. Pero tienen algunas cosas en comunes, como todo el tema de la simbolización. Como veis, aquí cuando escribo la palabra coche, me aparecen todos los pictogramas asociados a esta palabra. El hecho de poder encontrar símbolos para cada una de las palabras hará que podamos crear materiales inclusivos, pero sobre todo que nuestro alumno pueda entender mejor aquello que está escribiendo y reforzar los conceptos. Una de las características de Communicating Writer es que yo puedo escuchar las letras y las palabras según las escribo. Yo puedo activar la voz y decirle que me lea letra a letra y que me lea palabra a palabra, y a partir de ahora, según yo voy escribiendo, el programa irá pronunciando aquello que yo escribo. C, A, S, A, casi. De esta forma yo tengo feedback auditivo y feedback visual. Communicating Writer se comporta como cualquier otro editor de textos y por lo tanto tengo las opciones típicas de abrir un nuevo documento, guardar como, imprimir, y también otras opciones como por ejemplo jugar con el formato de lo que yo escribo, escogiendo un tipo de letra diferente o cambiando los colores, centrando, etcétera, etcétera, para que los textos que crean nuestros alumnos sean también textos creativos. Me permite jugar con el tamaño del tipo de letra y también jugar con el tamaño de los símbolos. Esta interfaz de aquí, una de las características que tiene es que se puede personalizar y podemos quitar y poner los botones que nosotros deseamos. El programa viene preconfigurado con algunas opciones en este sentido. Hemos visto una que era un poco intermedia, vamos a ver ahora cómo podría ser una interfaz muy sencilla. Bueno, pues en esta interfaz básicamente tengo el botón de pronunciar aquello que yo he escrito. La interfaz se puede ir complicando en función de las necesidades de cada uno de los alumnos. Una de las opciones interesantes de Communicating Writer es su corrector ortográfico. Esto me va a permitir conocer mejor cómo se escriben las palabras y también comprender mejor su significado. Si yo, por ejemplo, escribo la palabra cerdo con un error, no me aparece su pictograma y además me aparece marcada con un color
que me indica que aquí he cometido un error. Si hago clic con el botón derecho, me aparece un menú donde hay algunas sugerencias de palabras muy similares con su pictograma para asegurar que es esa la que quería decir. Si yo quiero hacer una corrección sistemática de un texto más largo, con varios errores, el corrector me va a ayudar. Yo le doy a la opción de corrección y cada una de las palabras me hace sus sugerencias de cómo yo debería escribirla, o diferentes palabras sí que correctas y con su pictograma. Aquí vemos como la palabra muy también tiene una sugerencia y yo puedo ir sustituyendo. También podría oír la palabra o oír la frase tal y como la quiero dejar para asegurarme que es lo correcto. Para muchas de las personas que todavía no han aprendido a escribir, una forma cómoda y buena de empezar a hacerlo es utilizando palabras globales o frases. Para esto es muy útil el programa Communication Writer y utilizaremos en este caso un concepto que se llaman los entornos. Vamos a abrir un entorno porque es la forma más fácil de entender el concepto. El programa ya viene configurado con algunos de ellos, vamos a coger un ejemplo cualquiera. Como se ve en este ejemplo, un entorno es como una selección de vocabulario con frases o palabras, podrían ser también sílabas o algunas letras, en las cuales la persona usuaria del programa puede escribir utilizando este menú. Por ejemplo, un pato tiene 2 piernas y 2 alas. Cuando le doy a siguiente, en este caso me aparece una nueva tabla con nuevo vocabulario y yo así puedo crear las diferentes frases. Con este material yo podría guardar el archivo, imprimirlo, escuchar cada una de las frases y que el alumno sea quien esté creando sus propios textos. Communication Writer nos da mucha libertad para crear entornos personalizados con mucha agilidad. Vamos a ver algunos otros ejemplos de entornos ya creados. Este, por ejemplo, pues sería sobre dónde crecen diferentes vegetales y según voy pasando me va dando diferentes opciones. Vamos a ver alguno más de los que ya vienen preparados. Podemos encontrar este de hacer frases. Este es un entorno preparado para trabajar la estructuración de la frase. Ahora cuando yo hago clic en estas diferentes casillas, ignora mi pulsación hasta que yo hago clic sobre la que tengo destacada. El hombre come, ya la puedo elegir entre pizza, espagueti y hamburguesa para que el alumno tenga una creatividad. De esta forma yo puedo seguir avanzando por diferentes pantallas preparadas y el alumno ir viendo cómo se ha de estructurar una frase. Por ver un ejemplo diferente entre los muchos que encontramos de ejemplo, pues podemos ver este donde tengo 2 paneles. En este caso no trabajo con símbolos, sino que trabajo con sinfones, con trozos de sílaba. Blusa, blando, clase. El programa en todo momento me permite combinar el uso de estos tableros o entornos también con la escritura deletreada, y si yo sé acabar una frase, pues directamente escribirla letra a letra. Crear un entorno es sencillo y ágil. El objetivo de esto es para que se pueda crear muchos entornos muy personalizados para cada persona en cada momento. Empezaremos el proceso dándole al botón de diseñar un entorno y a partir de ahí nos dirá algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos paneles quiero tener? Vamos a hacer en este ejemplo una cosa muy sencillita, un solo panel, y aquí me aparece este espacio donde yo podré poner mi vocabulario. Ahora vamos a crear dentro de este panel un tablero, en este caso un tablero, pues por ejemplo de 4 columnas y 2 filas. Pongo este tablero en un panel y voy a hacer sus celdas tan grandes como me sea posible. Después veremos el motivo, pero ahora me va a interesar unir estas 2 celdas para hacerlas más grandes y estas 2 también. Hasta ahora estoy en el modo
de puntero, que se llama, en el modo en el cual yo puedo crear las diferentes celdas, etcétera, etcétera. Ahora voy a entrar en el modo texto, en el modo edición, en el cual yo cuando escribo en las celdas ya me aparece directamente los símbolos como si estuviera trabajando en el entorno de escritura. No me gusta mucho, no me gusta nada. La manzana, la pera y el plátano. Y ahora ya tengo un tablero muy sencillo creado y lo podría ya empezar a utilizar dándole a este botón de play. Me pregunta si lo quiero guardar, le pongo entorno demo y mi alumno ya puede escribir sus primeras frases. Como hemos visto antes, él sigue pudiendo escribir a mano, letra a letra, si quisiera, para complementar lo que ha dicho, por ejemplo, para decir todos los días. De esta forma yo ya he creado un entorno muy sencillo. Podría tener muchas más celdas, etcétera, etcétera. Sigo pudiendo tener todas las opciones que vimos anteriormente de voz, de leer al final de cada palabra, al final de cada frase, etcétera, etcétera. Aunque debemos recordar que el objetivo del programa Communication Writer no es la comunicación en sí misma, el habla, sustituir al habla, sino fomentar la escritura. Vamos a ver cómo podríamos hacer para sofisticar un poco más este tablero creando diversos tableros. Vamos a dejar de utilizarlo para poderlo modificar y vamos a hacer aquí una celda de siguiente para crear otro tablero con otro vocabulario. Yo en esta celda ya he escrito la palabra siguiente y ahora voy a determinar que esta celda siguiente me abra un nuevo tablero. Para ello lo primero que haré es crear el tablero. Hay una forma muy interesante de crear el nuevo tablero, que es marcando aquellas celdas que quiero que se mantengan del tablero anterior. Yo voy a crear ahora un nuevo tablero, pero quiero que además el nuevo tablero tenga estas tres celdas en común, así me ahorraré trabajo. Hago botón derecho, insertar nuevo tablero y se me ha creado un nuevo tablero con las tres celdas en común y las otras en blanco. Para identificarlos, ya este le llamaré el tablero fruta y a este de aquí le llamaré verdura. Voy a editar la parte de vocabulario del tablero de verdura y, por ejemplo, me gusta mucho la berenjena, el calabacín y el pimiento. Muy bien, ahora mismo ya tengo creados los dos tableros, el tablero fruta y el tablero verdura. Solo me faltaría que esta celda donde pone siguiente efectivamente sea una celda para saltar. Para ello, lo primero que haré será hacer clic aquí, donde me aparecen todas las opciones que me da esta celda. Aquí podremos añadir, según vayamos conociendo el programa, comandos muy avanzados, como hacer celdas que impriman, celdas que lean una parte. Hay infinidad de acciones que se pueden enviar, que se pueden asociar a una determinada celda. Pero de momento lo que estábamos viendo era un ejemplo muy simple. Por eso lo que vamos a hacer dos cosas. Vamos a decirle que no envíe el contenido de la celda. Esto quiere decir que no escriba físicamente la palabra siguiente. Vamos a evitar esto, porque lo que queremos es que salte, no que escriba la palabra siguiente. Y por otra parte, ahora veremos cómo enlazaremos con otro tablero. Por lo tanto, lo dejamos así, quitando este comando, y ahora haciendo clic sobre este icono pequeño de aquí, el botón de enlace. Hago clic encima de él y busco el tablero sobre el cual yo quiero que arrastre. Ahora ya se me pone en la posición más, suelto el ratón y se me ha creado esta celda como una celda de salto. Vamos a hacer lo mismo en el caso del tablero de verdura. En siguiente le voy a decir que no envíe el contenido de la celda para que no escriba la palabra siguiente, y con el botón de enlace voy a relacionarlo precisamente con el contrario, fruta. Ahora ya lo tengo todo funcionando.
Guardo los cambios y veo como, además de tener el vocabulario que ya habíamos visto antes, puedo saltar apretando el botón siguiente y sin que se me escriba ningún texto de una celda a la otra. Con un poco de imaginación ya se puede ver que aquí podríamos crear estructuras muy grandes de muchos tableros relacionados con diferentes celdas, etcétera, etcétera.